Amigos, les saluda Marco Cañedo. En vísperas de la Champions League, recordaremos la última vez que fue campeón el Inter de Milán en la UEFA Champions League. Hablaremos de su historia y sobre todo de aquel momento que lograron el último campeonato a manos del entrenador José Mourinho. La sede era el Santiago Bernabéu de Madrid, España. Y la final se disputó un 22 de mayo del 2010. El Inter de Milán se enfrentó al Bayern Múnich. El Inter dio la sorpresa tras eliminar en las semifinales al Fútbol Club Barcelona, pero esta vez el Bayern Múnich, con un talento joven, llegó a la final de la UEFA Champions League. Y estas fueron las alineaciones de aquel partido sobre todo. Por parte del equipo del Bayern Múnich estuvo en la portería Hans-Jörg Butt, en la defensa Philipp Lahm, Daniel Van Buiten, también el caso de Martín de Michelis, el futbolista argentino, Holger Badstuber, el holandés Mark van Bommel, Bastian Schweinsteiger, futbolista alemán, el turco Hamid Altintop, el alemán, un joven alemán Thomas Müller, Arjen Robben, el holandés, y Vika Olic, el croata, y dirigidos por Luis Van Gaal. Y por parte de José Mourinho, que era su primera temporada dirigiendo al Inter de Milán, iba con este 11 titular, con Julio César, el portero brasileño, Maicon, brasileño, Lucio también brasileño, en la defensa también Walter Samuel, también en la defensa el rumano Cristian Chivu, también el caso de Javier el Pupi Zanetti en el medio campo, Esteban Cambiaso, el argentino, Wesley Sneijder, el holandés, en la delantera estaba Samuel Eto'o, Diego Milito y Goran Pandev, que fue uno de los partidos que al final de cuentas fue entretenido en esa ocasión. Y fue uno de los partidos más disputados, en donde al final de cuentas el Inter de Milán logró el campeonato aquella noche en el Santiago Bernabéu, con la anotación de Diego Milito al 35 con el primer gol, que con esto se iban 1-0, y ya en el medio tiempo se iban iguales, iba 1-0, pero ya al 70, el mismo futbolista argentino Diego Milito le dio el campeonato al Inter de Milán con la segunda anotación al minuto 70, que con esto puso 2-0. Los amonestados en esa ocasión fueron Martín de Michelis del Bayern Múnich al minuto 26, Cristian Chivu del Inter de Milán al minuto 29, Mark Van Bommel al minuto 78, y el árbitro en esa ocasión fue el inglés Howard Webb. Y así fueron las estadísticas de aquella final de la UEFA Champions League 2010 en Madrid, en donde tiros a gol fueron 20 por parte del Bayern Múnich, 8 del Inter de Milán, tiros a puerta 9 del Bayern, 5 del Inter. En las faltas fueron 20 por parte de los alemanes, 16 por parte del Inter de Milán. Saques de esquina 3 por parte del Bayern, 4 del Inter de Milán. Los fuera de juego fueron 1 y 1 para ambos, y la diferencia en la posesión de balón fueron del Bayern Múnich con el 64%, pero el Inter tuvo poca posesión, pero fueron efectivos con el 36%. El equipo del Inter de Milán lograba el tercer título en su historia de la UEFA Champions League, y con esto demostrando al final de cuentas que el Santiago Bernabéu es un talismán para el fútbol italiano, y sobre todo que ha marcado historia para los italianos tanto en este tipo de competiciones como llegó a también serlo en la Copa del Mundo de España 82, con Italia ganando la Copa del Mundo en aquella ocasión. Y al final de cuentas ha sido un espacio importante. Y con esto José Mourinho se había convertido en ese momento el tercer entrenador, pero en el más joven en lograr ganar la Champions League con dos equipos diferentes. Hay que recordar que José Mourinho lo había hecho en la primera ocasión en el 2004 con el Porto, haciendo historia en esa ocasión. Después, ¿qué pasó después con José Mourinho luego de ese título en la Champions League del 2010? Llegó a firmar un contrato con el Real Madrid, que estuvo casi 3 años con el conjunto merengue.
leyendas como Samuel Eto'o continuó su carrera también en el Inter de Milán y ya sabemos lo que ocurrió también después a lo largo de su carrera. Javier Zanetti fue campeón y desde ahí se mantuvo por muchos años ahí en el Inter de Milán. Thomas Müller fue una de las figuras del Bayern Múnich que perdió en esa final, pero tiempo después, 3 años después, logró el título allá en Londres, venciendo al Borussia Dortmund. Pero aún así, este equipo del Inter de Milán logró su tercer título y que ha sido el último en la historia de la Champions League, mientras que el Bayern Múnich 3 años después logró el campeonato. Lo que son las cosas. Vaya historia del Inter de Milán con este último título que logró en el 2010 en el Santiago Bernabéu de Madrid, España. Aficionados, ¿qué es lo que recuerdan de ese partido que se disputó en el 2010? ¿Y qué jugadores recuerdan de el Inter de Milán como también del Bayern Múnich? Coméntenos, suscríbanse al canal, denle like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día.